Vamos a pasar a otro tema con la bendición de Dios. Universidad de la Sabiduría, vamos, clase número 27 que le he puesto por tema lo que Dios odia. Y vamos a darle lectura, bueno, yo voy a darle lectura, usted me acompaña con su vista, por favor, Proverbios 6, versículos 12 al 19. Y dice así la palabra: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Lo que Dios odia vamos a ver en esta noche. Esta primera sección del capítulo 6 va a cerrar entonces con 2 temas más. El primer tema que menciona es cómo es un hombre malo. Eso viene en los versículos 12 al 15. Allí tenemos descrito un perfil de un hombre malo. Si nosotros hacemos ejercicios de describir algo o a alguien, es sencillo. Por ejemplo, si usted ve un hermoso paisaje, un atardecer, puede describirlo, decir cómo es, dar algunas características. Algún personaje bíblico, yo pudiera decir, a ver, alguien que me describa a Elías, ¿cómo era? O alguien aquí más romántico, si yo le digo, descríbeme a tu persona ideal, pues empieza a decir pues, que esté guapo, que sea cristiano, que tenga dinero, que me mantenga. Hay un montón de cosas que empezamos a describir. El segundo tema de esta primera sección es lo que Dios detesta. Esas cosas que el hombre hace y por las cuales Dios siente un profundo odio. Y esas están en forma de lista de los versículos 16 al 19. Yo quiero que no pierdas el enfoque del capítulo 6 y básicamente de todo el libro de Proverbios, que en la escena es un padre, o puede ser también un maestro, que está enseñando, ya sea el padre a su hijo o el maestro a su aprendiz. ¿Qué le está enseñando? Le está enseñando a ser sabio. Algo que no te enseñan en la universidad, algo que no te enseña la escuela de la vida, sino que te enseña tu propio padre o, en su defecto, el líder dentro de la congregación. Es un tipo de conocimiento que muy pocas personas pueden compartir porque no tienen la capacidad de entender la vida, porque para eso se necesita al Espíritu Santo. Entonces, el padre aquí, el rey Salomón, está enseñando a su hijo a ser sabio, y parte fundamental para ser sabio es que tienes que darle a conocer al otro que hay comportamientos y que hay actitudes que no debe de practicar porque le van a costar la vida, pero sobre todo lo van a separar de Dios. Entonces, si tú tienes un hijo o tienes a un jovencito con el cual estás trabajando, es fundamental que le digas, mira, para ser sabio hay cosas del corazón del hombre que a Dios no le agradan y que te separan de Él, que puedes morir y que Dios odia. Primeramente, entonces, Salomón, por medio de estos escritos, nos presenta un panorama detallado de cómo es un hombre malo, para que tú no te hagas una idea según tu opinión. Salomón aquí, con la inspiración del Espíritu Santo, nos está describiendo cómo es un hombre malo. ¿Quién califica para ser un hombre malo? Y eso no lo va a determinar él mismo. Decir, yo no soy un hombre malo, o tal persona sí es un hombre malo, sino que nos está diciendo aquí el rey Salomón que lo que va a determinar la maldad o no de un hombre son sus propias acciones. Tú puedes decir no soy malo, pero si tus acciones son de un hombre malo, en realidad eres un hombre malo. Entonces, la Biblia nos va a proporcionar esta información con un único fin, de que no haya dudas de quién es considerado malo para Dios. Tú no te tienes que preocupar si a tus ojos eres malo o no.
si a los ojos de otra persona eres malo o no. Tú te tienes que preocupar que si ante los ojos de Dios eres malo o no eres malo. Si para una persona eres el peor hombre del mundo, pero para Dios calificas, vas por buen camino. Y entonces la Biblia va a decir la información que todo hombre necesita para considerarse o no malo está aquí. A veces sucede que nosotros nos preguntamos, ¿está bien lo que hago? ¿Está mal lo que digo? ¿Está mal como pienso, como actúo? Y eso es algo normal, a todos nos ha pasado. ¿Estará bien o estará mal? Porque unas personas dicen que esto sí, otras personas dicen que esto no. Yo me siento bien cuando hago esto, yo me siento mal cuando hago esto. Entonces nosotros nos llegamos a preguntar, ¿agrada a Dios o no? O a veces lo que buscamos simplemente es justificar algún hábito que tenemos. No está tan mal. Todos lo hacen. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Y entonces esas acciones a nosotros decimos, bueno, no puedo ser un hombre malo porque si no todos serían malos. Tenemos que saber los parámetros divinos para que alguien sea considerado o no. ¿Por qué los parámetros divinos es importante saberlos? Porque se supone que los parámetros divinos son lo que rige nuestra vida. Que la Biblia es lo que rige nuestra vida, y entonces yo tengo que conocer lo que dice la Biblia para conocer los parámetros de Dios y entonces saber si soy malo o no, porque a nuestros ojos todo lo que hagamos nunca va a estar mal. Ante los ojos del mundo todo lo que hagamos siempre va a ser justificado, pero eso no nos sirve. Eso no es lo que buscamos es la aprobación de Dios. ¿Cuántos aquí buscan la aprobación de Dios? Porque Él dijo que cuando estemos delante de Él, Él nos puede negar de acuerdo a si nosotros negamos o no a Dios delante de los hombres. Si con tus acciones niegas a Dios, cuando llegues a la eternidad, Dios te va a negar delante de los hombres. Por pena o por vergüenza, a veces nada más ante una persona. No es que no me gusta que me vean orar. No, es que no me gusta que sepan que soy cristiano, que escucho música cristiana o que vean que traigo mi Biblia. Y a lo mejor nada más es ante una persona. Hay que tener cuidado, porque si Dios nos niega a nosotros, no va a ser delante de una persona, va a ser delante de millones. Entonces, le voy a leer el versículo número 12 en la versión Dios habla hoy. Únicamente el versículo número 12, que esta sección se llama Características del malvado, y dice: el que es malvado y perverso anda siempre contando mentiras. Y aquí es importante porque tanto la versión Reina y Valera del 60 como la de Dios habla hoy dicen malvado y perverso. Pero en el original, en el hebreo original, no viene ni malo ni perverso, sino que viene un concepto escrito que usted y yo tenemos que reconocer al toque. Y dice veliyal. La palabra del original para sustituir malvado y depravado es veliyal, que en la traducción ya al castellano es Belial. Entonces dice el original: los hijos de Belial se la pasan contando mentiras. Y Belial significa rebelde. Y yo no tengo que decirte a ti quién es Belial. ¿Quién es Belial? No, sí tengo que decírtelo. Es uno de los nombres de Satanás. Belial es uno de los nombres de Satanás. Me vamos a tener que ir a la cita, no creí que fuera necesario, pero vamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Verso 15. Que dice: ¿y qué concordia Cristo con quién dice allí? ¿Con Belial? O sea, con Satanás. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Es esta parte que viene con no unáis en yugo desigual. Está diciendo aquí, no hay relación de Cristo con Belial, no hay relación de Dios con Satanás. Entonces aquí nos está diciendo Salomón que los hijos de Belial son aquellos que ocupan su boca para decir mentiras.
Aquí nosotros entonces entendemos que el mal se personifica. Ya se ha personificado en el inicio del estudio la sabiduría. Ya se ha personificado la mujer extraña. Y ahora se personifica el mal, para que no pensemos que el mal únicamente es una idea que anda rondando por allí, que no tiene físico, que no se puede tocar. No. La maldad se personifica. Y dice aquí Salomón, todos los que actúan consciente e intencionalmente de esta forma que te voy a empezar a describir, nada más y nada menos son hijos del diablo. El hombre malo y depravado, dice, es el que habla perversidad con su boca. Y esto, mi hermano, tú dices, todos aquí hemos dicho alguna vez alguna mentira. Todos. Y dices, soy considerado entonces hijo de Belial, por eso estoy haciendo la aclaración que cuando actuamos conscientemente, cuando mentimos con toda la intención, esa no es una característica de un hijo de Dios. Esa no es una acción de una persona que está llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te va a decir, habla mentira. Todo lo contrario, va a impulsarte a que digas la verdad. Y entonces esto, aunque suene fuerte, es cierto, el diablo tiene hijos humanos. Tiene hijos en cuanto a los demonios, los ángeles caídos, pero también en este tiempo tiene hijos humanos. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 44. Solo vamos a leer la primera parte de ese versículo, más adelante ocuparemos el resto. Juan capítulo 8, versículo 44, que es el maestro dándole una nueva repasada a los fariseos, y dice esto: vosotros, ustedes fariseos, sois de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hasta allí vamos a ocupar ese verso. Entonces está diciendo aquí que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que el diablo tiene hijos. Y que no son solo los demonios, sino que son todos aquellos que actúan como él. Los que fuimos a la escuela, alguna vez recordaremos, no sé si usted lo hace, que hay dos filosofías, dos teorías filosóficas que se disputan la condición humana. Por un lado, tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo dice que el hombre nace siendo malo. Y después tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que dice que no, que el hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Entonces nosotros llegamos a estudiar estas dos corrientes filosóficas, pero aquí la Biblia nos enseña que por una cuestión hereditaria desde la primera pareja de la humanidad, todas las personas nacemos con una condición pecaminosa. Si ahorita en alguna parte del mundo nació un bebé, ese bebé heredó la maldad y tiene una condición pecaminosa. Ese bebé tiene que crecer, tiene que confesar con su boca que Jesucristo es su Señor, su Salvador, y entonces la condición de su corazón cambia. Antes no. Aunque un bebé lo vea usted allí rosadito, bonito, y lo arreglen y lo peinen, ese hombrecito necesita reconocer que necesita de Dios. Y entonces, como el ser humano nace con una condición pecaminosa, es que tenemos la facilidad de actuar con al menos una de las características que van a venir en esta lista. Si yo le pregunto a usted, ¿y usted es honesto?, ¿qué respondería a la pregunta, ¿se le hace fácil pecar? La respuesta es que sí. Es fácil pecar para el ser humano. No es algo que diga, me cuesta un montón de trabajo mentir. No, somos hábiles, somos creativos, decimos un montón de cosas que no van. Hacemos un montón de cosas que sabemos que no está bien y aún así las procuramos una y otra vez. ¿Por qué? Porque al ser humano se le facilita. Si se nos facilitara hacer otras cosas, como se nos facilita pecar, la raza humana tendría mejores resultados. Nadie está exento
de tener esa naturaleza pecaminosa. Nadie está exento de que se le facilite pecar. Nacemos siendo malos y es por eso que necesitamos el nuevo nacimiento. Lo que no entendía Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, aunque ya estés grande y mayorcito, y aunque ya seas quizá papá o abuelo, ya se hayan muerto tus padres, no sé, pero todos necesitamos nacer de nuevo. Si no, esa condición pecaminosa que viene arraigada en nuestra naturaleza, nunca va a morir. Entonces, mi hermano, aquella persona que da lugar al diablo y se deja dominar por el mal, vamos a ver aquí que va a utilizar todo su cuerpo para hacer el mal. Literal, su cuerpo físico. Va a ocupar todos sus sentidos para llevar a cabo el mal que gobierna su corazón. En nuestro corazón hay mal, hay maldad. ¿Y qué ocupamos para llevar a cabo esa maldad? Nuestro cuerpo. Llevamos a cabo nuestros sentidos. Yo quiero recordarte, antes de que empecemos a ver la lista, que nosotros fuimos creados para que Cristo reine en tu corazón. No sé si crees esto. No sé si lo sabes, pero Cristo te creó para que Él reine tu vida. No para ver qué pasaba contigo, no para dejarte a la deriva, no, todos fuimos hechos para que aceptemos al Señor y entonces Cristo gobierne. Y eso significa que cada parte de tu cuerpo debe cumplir una función y esa función no es pecar. Tu boca no fue creada y no fue puesta allí para que peques. Tu boca fue puesta, fue diseñada para que alabes a Dios con tus labios, para que tu boca sea abierta, tu lengua se mueva declarando la grandeza de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Pausa allí. No está diciendo no reine en tu mente, que es algo intangible. Tú no puedes tocar tu mente. No está diciendo no reine el pecado en tu alma, que es algo intangible. Tú no puedes tocar tu alma. Está diciendo no reine el pecado en tu cuerpo. No reine en tu boca, no reine en tus ojos, no reine en tus oídos, no reine en tus manos, no reine en tus pies, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias. Vamos a verlo al revés, porque si el pecado reina en tu cuerpo, vas a obedecer tus concupiscencias, vas a obedecer tus deseos. Así que si tú te preguntas ¿por qué peco una y otra vez con lo mismo utilizando tu cuerpo? La respuesta está porque el pecado te gobierna. Y no puedes negarlo. Sería absurdo que tú te aferres a que no es así cuando la palabra es clara y un hombre espiritual te está dando el dictamen. Oye, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? Oye, ¿por qué pasa una y otra vez y sigo pecando con lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque el pecado está dominando tu cuerpo. El 13, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Está hablando de tu cuerpo, tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Dice, no lo utilices tu cuerpo para pecar, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que se dejan gobernar por el pecado. Y el apóstol le está diciendo, tú que crees en Cristo, presenta tu cuerpo que te está reinando Cristo y entonces estarás vivo. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y dice el último, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estás bajo la ley. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira cómo está profetizando, mira cómo está declarando. Porque a veces ahora escuchamos, no, yo te declaro auto nuevo, trabajo nuevo, yo te declaro salud. Y lo que está declarando el apóstol para tu vida es que no, el pecado no va a vivir en tu cuerpo. No sé cuántos reciben esto. Porque está diciendo, ya no vives bajo la ley, donde por la ley morían.
Ahora vives bajo la gracia y esa gracia que Dios ha puesto en tu vida impide que el pecado te gobierne. Pero tú no tienes que practicar esto que vamos a ver. Dice ahí en la segunda parte del versículo 12 que los hijos de Belial son los que andan en perversidad de boca. Lo primero que está diciendo, dice que el malvado ocupa su boca físicamente, hablar. Y no debe de sorprendernos que la lista inicie mencionando que el primer miembro que entregamos al pecado es la boca. No debe de sorprendernos. ¿Por qué? ¿De cuántas maneras, piensa esto, de cuántas maneras posibles se usa la boca para pecar? ¿Alguna vez has maldecido a alguien? Pecado. ¿Alguna vez le has mentido a alguien? Pecado. ¿Alguna vez has chismeado de alguien y con alguien? Pecado. ¿Alguna vez has provocado pleito con tu boca? Pecado. Y muchas otras cosas más. Porque sucede que no solamente lo pensamos, el pecado no nada más está en la mente, sino que lo decimos. No nos refrenamos la boca. Lo que pensamos, lo decimos. Pero esta vez no en una cuestión de yo no me quedo callado, ¿verdad? Yo siempre doy mi opinión. No estamos hablando de pecar. De pecar. La boca, hermano, es el arma que utiliza el perverso, por ejemplo, para invitar a otro a hacer algo incorrecto. Y ya lo vimos en el capítulo número 1. Dice que el hombre perverso invita al inocente, al inexperto, al joven, lo invita para pecar. ¿Y qué utilizó? La boca. Vamos a tomar. Yo te invito. Yo te regreso. Nada más vamos un rato. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Cuando tú invitaste a alguien a hacer lo malo, utilizaste tu boca para pecar. Vimos en el capítulo pasado que la mujer extraña ocupa sus palabras para engañar. Dijo ahí claramente, sus labios destilan miel, pero después se convierten en ajenjo. Entonces nosotros ocupamos la boca para pecar. Alguien puede preguntarse, ¿por qué no puedo dejar de decir groserías? ¿Por qué no puedo dejar de alburear? ¿Por qué mi primera reacción siempre tiene que ser maldecir? ¿Por qué siempre tengo que insultar a alguien? Piensa eso. Versículo número 16. Ahorita a continuación vamos a ir saltando algunos versículos porque vamos a utilizar las partes únicamente que corresponden a la boca. Ya vimos el versículo 12 que dice que el malo anda en perversidad de boca. Y el versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Saltamos al 17, pero después de la segunda coma. De la primera coma, que dice la lengua mentirosa. La segunda cosa que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Versículo 19, ese sí completo. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Para hacer todo esto, ¿qué se necesita? La boca. La boca. Regresemos a Juan capítulo 8, versículo 44 para completar. Lo leo todo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y fíjate en esta última parte, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién es el primero que utilizó su boca, su miembro para pecar? El enemigo. Por eso es que dice aquí Salomón que aquellos que mienten, maldicen, chismean, provocan pleito o hacen cosas malas con su boca, son hijos del diablo.
A veces con suma facilidad, mis hermanos, usted y yo somos perversos con la boca. Lo peor no es eso, lo peor viene que no nos genera nada ser perversos, porque sabemos que no está bien. Sabemos que a Dios no le agrada que digamos esto, que nos expresemos así. Venimos pensando qué inventar para justificar, para un montón de cosas. Y entonces, allí está la gravedad del asunto. Yo le aclaro, no existen las mentiras blancas o piadosas. Porque ese es un concepto en el que el mundo lo inventa. ¿Para qué? Para que el fin justifica los medios. Tú puedes decir ciertas mentiras con tal de que salgas bien librado, con tal de que no te afecte. Y no es así. Mentira es mentira, pequeña o grande. ¿Tú recuerdas lo que le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Por qué les pasó? Y se lo dijo el apóstol Pedro: habéis mentido a Dios. El pecado por el cual murió Ananías y Zafira no fue que se quedaron la mitad de la heredad, porque ningún discípulo ni ningún miembro de la congregación estaba obligado a vender su propiedad. Ellos por sí mismos decidieron vender su propiedad y llevaron la mitad. Ahí no había problema. El problema fue cuando dijeron: ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, la vendimos en tanto. Allí entró la mentira. Porque si ellos desde un principio dijeron: vendimos nuestra heredad, pero únicamente vamos a ofrendar la mitad, porque la otra mitad la vamos a usar para conseguir dónde vivir en algo más pequeño, no había ningún problema. No estaban obligados a. Pero mintieron a Dios. Y el apóstol Pedro les dijo: permitieron que Satanás entrara a su corazón. Y allí estuvo el problema. Cuando tú dejas que Satanás entre a tu corazón, vas a hablar mentira tras mentira tras mentira. Y no es cierto aquella frase que dice: una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. La puedes decir 1.000.000 de veces y va a seguir siendo mentira. Y les costó la vida. El apóstol Santiago más adelante nos enseñará que la lengua provoca grandes incendios. Es una pequeña flama que puede incendiar un gran bosque. Hablar, y hablar para mal, y hablar la maldad, y mentir, e injuriar, y maldecir, y todo lo que usamos nuestra boca. ¿Tú sabes qué le pasaba a aquel que se atrevía a maldecir a sus padres? ¿Sabes qué les pasaba en el Éxodo? Los apedreaban. Y para maldecir a sus padres, ¿qué necesitaban? La boca. Imagínate, había jóvenes que maldecían a sus padres. ¿Por qué? Porque los mandaban quizá a estudiar, porque los mandaban a trabajar, porque los mandaban a hacer cosas. Y la reacción del joven, lleno de ira, iracundo, era maldecirlos. Usaban la boca. Y todos aquellos que usamos la boca a veces de forma incorrecta, tenemos que recordar que el apóstol Pablo dice que los maldicientes no entrarán al reino de Dios. Por si decimos: ya me acostumbré a decir groserías, ya me acostumbré a decir mentiras y ni me doy cuenta cuando digo una mentira, que yo ni sé cuando ya estoy diciendo la verdad o no. Cuidado de entregar nuestra boca como miembro para pecar, porque los maldicientes no entrarán al reino de Dios. Y la lista va a continuar con más partes del cuerpo que usamos para hacer el mal, y que va a decir el rey Salomón: ojos, pies y dedos. Versículo número 13, yo te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice: guiña los ojos, hace señas con los pies y señala con los dedos. Te voy a leer la primera parte del versículo 17 en la versión normal. Los ojos altivos. Ahí está usando los ojos. Y te voy a leer la segunda parte del versículo 18, que dice: los pies presurosos para correr al mal. Entonces está diciendo el rey Salomón: hay 3 miembros más que ocupamos para pecar. Los ojos de forma altiva, los pies que usamos para correr hacia el mal, y cuando señalamos con los dedos.
Entonces fíjate cómo esto es importante, porque el malo sabe que tiene un cuerpo físicamente sano y ocupa su lenguaje corporal para pecar. Se aprovecha de que Dios le ha dado 2 ojos, 2 oídos, 2 manos, 2 pies, que está sano, que está fuerte, que puede moverse. Se aprovecha para mal, nunca para bien. A través de la postura, mis hermanos, nosotros reflejamos muchas cosas. ¿Tú puedes reconocer una persona soberbia con su postura? Fácilmente. Fácilmente. Porque hace gestos de menosprecio. Con su mirada hace gestos de menosprecio. Siempre ve a la gente de arriba para abajo. Pero ¿qué sucede según la Biblia al soberbio? ¿Qué le sucede? Dios lo mira de lejos. A veces tú dices, yo sé lo que Dios me ha dado, yo sé qué soy y quién soy en Dios, pero a veces esa identidad la ocupamos para mal, para menospreciar a otros, para humillar a otros. Decimos, ¿qué me va a enseñar él? En la iglesia eso pasa mucho, a la hora de las predicaciones eso pasa mucho, esté aquí quien enfrente o en otras congregaciones igualmente pasa. ¿Qué me va a enseñar? Y no nos ponemos en una postura ¿para qué? Para aprender, para que Dios me hable, para que Dios me recuerde. No, aprovechamos esos momentos de que está muy jovencito, me bajo, o me duermo, o reviso el celular. Pero a esas personas que tienen ese pensamiento de rechazar y de menospreciar a alguien, Dios dice, yo lo miro de lejos a él. Alguien te puede mirar a ti de lejos y Dios lo está mirando a él de lejos. Hay muchos estudios que indican que el ser humano comunica más con sus gestos que con sus palabras. Con la postura, cómo se acomoda. ¿Por qué? Con las palabras, mi hermano, las palabras se pueden preparar. Un buen discurso se puede preparar. Tú puedes incluso hasta cambiar el tono de tu voz. Lo modulas. Lo haces más grave para que te veas o te escuches más interesante. Puede dar un mensaje engañoso. Los políticos, ¿tú crees que no ocupan sus palabras para mentir? Sí, prepáranle. Bueno, ni ellos lo hacen. Les preparan un discurso donde no, yo me comprometo que la línea del metro va a ser reparada y tú lo ves y todo el asunto, y con sus palabras está, pero por dentro le están temblando las rodillas. ¿Por qué? Porque no, eso sabe que no va a pasar. Hemos estado viendo que el anticristo va a engañar a muchos, ¿con qué? Con sus palabras y con sus promesas. Y les va a decir, si se vienen conmigo, si me creen a mí, y al final los terminará engañando. La maldad muchas veces no necesita palabras. No necesita palabras. Ahora ya dejamos de lado la boca. Ahora dice el rey Salomón, para hacer maldad y para pecar muchas veces no necesitamos ni siquiera abrir la boca. Y dice aquí, basta con guiñar el ojo. Todos hemos hecho ese gesto de guiñar el ojo. No es de que te entre una pelucita. Pero guiñar el ojo, mi hermano, se ocupa para decir, es una mentira, tú sígueme la corriente. No sé si alguna vez lo has hecho o te la han aplicado, pero sucede. O hay quienes ocupan guiñar el ojo por medio de una provocación sensual. Las mujeres pueden guiñar el ojo a un hombre dándole a entender que quiere algo más. Dice aquí el rey Salomón también, dice, ocupamos los pies para el mal. Tus pies, hermano, puedes tener un auto, puedes tener una bicicleta, puedes tener una moto, pero los pies son el medio de transporte que más utilizamos cuando nos dirigimos a hacer algo mal. Te pones de pie, te preparas y vas al lugar. Los pies te llevan a lugares donde no debiste estar nunca. Y en el cual te arrepentiste y dijiste, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Primero, porque tus pies te llevaron para allá. ¿Recuerdas a Jonás? A él lo habían mandado a predicar, ¿verdad? Y con sus pies descendió a Tarsis. Y fue en esa tormenta donde lo expulsan del barco y viene el gran pez y lo traga. Porque sus pies lo llevaron a un lugar donde no tenía que estar. ¿Recuerdas al rey David? ¿Qué estaba haciendo? Paseando. A veces ni en tu casa estás seguro. Estaba paseando
en el patio, y allí es cuando ve a Betsabé. Porque él tenía que estar en la guerra y no tenía que estar en su casa. Los pies te llevan a lugares donde pecar va a ser mucho más fácil. Así que no vengas a decir, no, pero yo no voy a tomar, voy a la fiesta, voy al antro, pero yo pura agüita. No, los pies te van a llevar a pecar. Evítalo. ¿Qué fue lo que hizo exactamente Nabucodonosor? Sus pies lo llevaron al palacio a admirar la gran Babilonia que según él construyó, y en ese momento se convierte en una bestia. Cuidado con los pies, ¿a dónde te están llevando? Ahora dice, señales con los dedos. Hay diversas formas de usar los dedos para mal. Mira que si con tus dedos Dios te ha dado la habilidad de tocar un instrumento, no los contamines. Si Dios te ha dado la habilidad de poder desarrollar un oficio, plomería, carpintería, electricidad, lo que sea, no los ocupes para mal. Porque aquí dice Salomón, hacemos señas con los dedos. Yo te pregunto, no las hagas, por favor. Algunas groserías no se dicen, se hacen, ¿verdad? ¿Y qué ocupamos? Los dedos. Los dedos. Los grupos de rock hacen señas satánicas. ¿Con qué? Con sus dedos. Hay formas coloquiales de poder caer en ciertas cuestiones mundanas. Los famosos chonguitos. ¿Conoces cuál es la seña para yo no hacerla? Los famosos chonguitos es ¿cómo decirlo? Un monumento, dice claramente una imagen, a los que no confían en Dios. Porque alguien cruza los dedos y dice, no, ojalá, ¿verdad? No estoy pidiendo que venga esto. Y no ocupas, Dios quiera. Y a veces eso hacemos nosotros. Ocupamos nuestros dedos para hacer señas que nos llevan a pecar. Una más, violencia. Con nuestros dedos ocupamos para hacer violencia. Y es algo que Dios le recrimina a su pueblo. Vamos a Isaías 58:9. Aquí el Señor está dando la solución. No vamos a leer los anteriores 8 versículos, si quieres lo lees en casa. Pero aquí el Señor está hablando al profeta Isaías y le está dando la solución al pueblo para que sean perdonados. Porque el pueblo estaba ayunando y Dios le está diciendo, eso de nada sirve. Dice, tienes que hacer la lista que ya le dijo que hiciera. Y entonces dice, entonces sí, si haces todo eso, invocarás, te oirá Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Pero tú, dice, tienes que quitar de en medio de ti el yugo. ¿Y qué dice? El dedo amenazador, de forma literal. ¿Tú has hecho esto alguna vez? Hijo de... Oh, vas a ver. Y apuntamos, violencia. Violencia. Los encontronazos que suceden en la calle normal, alguien conduciendo, ya sea moto, sea auto, no me digan que no empiezan señalando, advirtiendo, preparando, mira, bájale porque esto y esto. Y entonces ocupamos los dedos para mal. En lugar de glorificar a Dios, de levantar nuestras manos, de alabarle, de aplaudirle. A veces para aplaudir aquí en la iglesia nos da pena. Termina el canto y los mismos hermanos de alabanza tienen que decir aplausos para que alguien más aplauda. Porque no, me da pena. Yo solito. Pero para hacer con las manos pecado no nos da pena. Versículo número 17. Mira lo que se puede hacer también. La segunda parte. Las manos que asesinan a gente inocente. El primer asesinato de la Biblia trajo maldición a la tierra. Y cuando Caín se levantó contra Abel, él ni siquiera se imaginó el efecto que iba a producir
que matar a su hermano. Él estaba agobiado por la envidia, por el egoísmo, por la rabia y el coraje. Él no se puso a pensar, es que si yo lo mato, Dios se va a enojar y entonces la tierra va a ser maldecida por mi culpa. No, él no se puso a pensar en eso. Él ocupó sus manos y derramó sangre inocente. No sé si tomó una piedra, no sé si lo ahorcó, no sé si le dio un fuerte golpe en la nuca, no sé, pero ocupó sus manos, sus dedos, ¿para qué? Para pecar. Y entonces esto de lo que yo te digo, ¿a poco si digo una pequeña mentira está mal? ¿A poco si hago cierta seña? Porque incluso los católicos hacen sus señas. Los grupos sociales rebeldes como los hippies hacen sus señas. Y alguien podría decir, ¿a poco si hago eso estoy pecando? Sí, son pecados que pasan desapercibidos para la mayoría, pero son muy comunes. Yo te aseguro que tú y yo cometemos mucho este tipo de pecados. Los practicamos y pensamos que es normal. Estamos tan acostumbrados a que el pecado reine en nuestro cuerpo de esa manera que ya no sentimos ningún tipo de remordimiento. Ya no sentimos ningún tipo de redarguir. Para el mundo quizá se divierten señalando, se divierten cuando los pies los ocupan para pecar, haciendo bailes provocativos. ¿Tú crees que se ocupa para este tipo de baile del reggaetón? Se ocupan los pies. ¿Y qué ha derivado eso? Muchísimas cosas. Pero el Hijo de Dios tiene que cuidar su boca. ¿De qué está diciendo y cómo lo está diciendo? El Hijo de Dios tiene que cuidar sus ojos, de qué está viendo y cómo está viendo a los demás. El Hijo de Dios tiene que cuidar sus pies, porque la palabra dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No, hermosos son los pies que te llevan a pecar. A veces los cuidas en sobremanera. No, yo les pongo su cremita, yo voy al podólogo, yo me hago pedicure y todo. Sí, ¿para qué? Para ir a pecar. De nada te va a servir. De nada te va a servir. Por eso dice el Señor, de nada te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma. De nada te sirve que los calces tus pies con los tenis más caros, con la marca más glamurosa, si esos mismos pies te están llevando a pecar. El Hijo de Dios cuida sus dedos de no señalar y de no violentar a nadie. Y hay una razón fundamental del por qué sucede esto. Versículo 14 de Proverbios 6. Dice la versión Dios habla hoy: su mente es perversa, piensa siempre en hacer lo malo y en andar provocando peleas. Está diciendo que la razón del por qué hace todo eso es porque su mente está siendo gobernada por el diablo. Versículo 18, solo la primera parte. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Allí está el problema. El corazón que está lleno de pecado es fuente del mal. Si tu corazón está lleno de pecado, por eso tu boca habla pecado. Por eso tus ojos miran con pecado, por eso tus pies te llevan a pecar y por eso con tus dedos pecas, porque tu corazón está lleno de pecado. De todo lo que te estás llenando, de todo lo que estás viendo, de todo lo que estás leyendo, de todo lo que estás escuchando, todo tiene una repercusión. Es una revista de chismes. Se puso interesante. Es un video, ¿verdad? Porque descuidamos mucho lo que estamos viendo en el internet. Y no estamos prestando atención a la palabra. Todo lo que metas a tu mente, todo lo que metas a tu corazón, es lo que te va a llevar a hacer bien o mal. Allí está la fuente. Lucas capítulo 6, versículo 45. Pasaje conocidísimo. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón. El hombre que es bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pausa allí. ¿Por qué? Porque si su corazón no tuviese bondad, no podría hablar bondad.
El hombre es bueno porque su corazón está llenado de cosas buenas. Y ahora la inversa. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Pausa. ¿Por qué? ¿Cómo se junta ese tesoro? De todo lo que tú vas acumulando. De todo lo que tú no desechas. De todo lo que tú recibes, tu corazón se va llenando. Y de eso mismo vas a hablar. Termina diciendo el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De todo lo que esté lleno tu alma, tu mente y tu corazón, es lo que vas a terminar haciendo y diciendo. Entonces sucede que el hombre malo malgasta su energía primero planeando cómo va a ser el mal esta vez, y después su energía la gasta llevándolo a cabo. ¿Qué inviertes? ¿O qué gastas, mejor dicho? ¿Qué gastas cuando pecas? Energía, que ya no se recupera. Y eso ha sido desde el principio. No sientas tú que nada más te pasa a ti. Nos pasa a todos los seres humanos. Aunque nos veas trajeados, aunque sepas que llevamos 35 años en la iglesia cristiana, esto nos pasa a todos. Nos tenemos que dar cuenta, todos los seres humanos, que sin Dios estamos destinados a repetir los errores desde el primer hombre. No de tu papá, no de tu mamá, no de tus abuelitos. Desde el primer hombre que sacó a Dios de su vida, el pecado gobernó su cuerpo. Así que tampoco es una cuestión de clase social o clase económica. A los ricos no les pasa. A los estudiosos no les pasa a todos. Génesis 6.5. Génesis 6.5. Mira cómo desde el principio ha venido y Dios revela la causa por qué desde el principio ha pasado. Y vio Jehová que la maldad, vio Jehová que los hombres eran malos en gran manera en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Allí está el problema. Que desde el principio al hombre le va mal. Desde el principio el hombre cae, peca, se equivoca una y otra vez. A veces decimos, no, yo con la misma piedra no tropiezo 2 veces. Chancla que tiro no vuelvo a levantar. Y resulta que no una vez, 30 veces. ¿Por qué? Porque de continuo está el mal en el corazón. Miqueas 2:1. Me tengo que apurar. Hágame señas con los dedos que ya me apure. Pero unas bonitas, por favor, no. Mira lo que está reclamando, encarando, diciendo Dios a su pueblo. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan. Quiere decir, y seguramente te ha pasado, piensa en tu caso, en alguno en particular, pasaste toda la noche pensando el plan perfecto para pecar. Y amaneciendo, a primera hora te levantaste y lo llevaste a cabo. No eres una mente maestra. No es el pecado perfecto. Es un corazón contaminado por el pecado. Es una mente tomada por el enemigo. Este mismo estudio del que te hablaba, de que el hombre se comunica más con sus gestos que con sus palabras, también revela que los pensamientos negativos aumentan los actos agresivos. Tú piensas en hacer mal y tus actos van a ser malos. No pueden ser buenos si tu mente está pensando cosas malas. Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Fuerte. Ellos verán a Dios. Entonces, alguien que tiene pecado en su corazón no puede ver a Dios. Ya te das cuenta por qué no tienes el radagüey del Espíritu Santo. Porque solo aquellos que procuran que su corazón esté limpio, aquellos que procuran que su mente no guarde y no retenga basura, esos verán a Dios. ¿Con qué ojos el pecador puede ver a Dios? ¿Con qué ojos? Todo el tiempo está dudando, cuestionando. ¿Y Dios dónde estuvo aquí?
¿Y dónde está tu Dios? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su corazón está tomado. Tú tienes que recordar cuál es la contraparte de esto, cuál es la antítesis del hombre malo. El hombre de Dios emplea totalmente para lo opuesto su mente. El hombre de Dios no maquina pensamientos inicuos. El hombre de Dios no retiene. No quiere decir que no vas a ser tentado y atacado en tu mente. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no los vas a aceptar y no vas a permitir que hagan raíz en tu mente, porque el hombre de Dios le entrega al Señor su mente porque busca amarle con todo su ser. Hay 2 versículos, lo cita el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese versículo el Señor lo cita de la ley. En Deuteronomio viene el mismo versículo, a excepción de mente. Mente no viene en Deuteronomio, pero el Señor le agrega. Entonces tú y yo, viviendo bajo la gracia, no bajo la ley, entendemos que debemos de entregar nuestra mente al Señor para que Él la gobierne. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así, si tú lees el título de esa sección, dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Eso es lo que hace el hombre de Dios, no lo que hace el hombre malo. El hombre malo no va a pensar en lo que es digno de alabanza, no va a pensar en la piedad, no va a pensar en ayudar, no va a pensar en cooperar. No, pero el hombre de Dios dice sí lo tiene que hacer. Una de las grandes bendiciones que tú puedes tener, mi hermano, es que Dios te bendiga con una mente sana. Que no sufras, que no padezcas, que no tengas trastornos, que no seas angustiado. Esa es una gran bendición. Porque muchas personas terminan tomando la puerta de salida incorrecta, se suicidan. ¿Por qué? Porque su mente está atribulada. Pero si tú te despiertas y tú dices, a lo mejor no estoy viviendo la mejor época y temporada de mi vida, pero recuerdo que Dios está conmigo, declárate bienaventurado. Porque hay muchas personas que lo tienen todo y aún así su mente no está en calma. Pero alguien podría decir, yo lucho con pensamientos perversos, yo lucho con pensamientos inicuos, ¿qué puedo hacer? Pídele al Espíritu Santo que sea sobre ti. Ora al Señor y dile, aleja de mí toda influencia del diablo. Y vas a ver cómo Dios obra. Versículos 15 y 16, ya para terminar, de versículo 6 de capítulo 6 de Proverbios. Dice así la versión, Dios habla hoy. Por eso, en un instante le vendrá el desastre. En un abrir y cerrar de ojos quedará arruinado sin remedio. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Aquella persona que tenga estas 7 características, no estoy diciendo que aquí lo haya, pero sí debe haber en el mundo alguien que las cumpla. Aquella persona que tiene estas 7 características, hay que darle una felicitación porque es perfecto, pero perfectamente malo. Alguien que diga, yo miento, yo ocupo mis pies para pecar, mis manos, yo derramo sangre, yo pongo diserción entre los hermanos. Aquellos que cumplan todo esto es perfectamente malo. Y tú y yo tenemos que recordar que tenemos el mismo llamado que le hicieron a Abraham. Ve delante de mí y sé perfecto, pero no para el mal, para el bien. Pero dices, yo no tengo las 7. Y estoy seguro, yo pongo mis manos al fuego que de aquí ninguno tiene estas 7 características. Pero ese no es el problema. Con que tengamos una sola, corremos peligro. No necesitamos tener las 7. No necesitamos tener 6, 5, 4, 3, ni siquiera 2. Con que tengamos una, corremos peligro. Eres un peligro para ti mismo
si tú tienes una de estas 7 características como un hábito diario. ¿Eres un peligro para ti? No eres un peligro para mí. No eres un peligro del que hablamos mal. No. Eres un peligro para ti mismo. Porque está diciendo aquí el Señor, a ese le va a venir su destrucción pronto y ni siquiera se da cuenta. La destrucción repentina es el destino para los malos. La destrucción repentina es el destino para los perversos. La muerte aguarda a todos los que practican alguna de estas cosas. Practican. Y no solamente que la practican, se niegan a dejarla. Porque Dios te habla y te dice, no está bien, esto no me agrada. Y tú dices, o yo digo, no. El pueblo le preguntaba a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaba al profeta, ¿qué tenemos que hacer? Y el profeta decía, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Si tú quieres dejar de practicar algo de lo que hay aquí, o sus derivados, es decir, porque somos muy, muy hábiles. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no está mal que me drogue? Yo no encuentro en la Biblia, me dijo, yo no encuentro en la Biblia, no consumirás cocaína, y por eso consumo cocaína. Así me dijo. Entonces nosotros somos muy hábiles porque decimos, lo que yo hago no viene aquí. No, todo, yo te aseguro que Dios es tan sabio que todo lo que el hombre pudiese hacer con su mente o con su cuerpo, viene englobado aquí, para que no nos justifiquemos. Entonces Dios está diciendo, si tú quieres dejar de practicar una y otra vez algo de lo que te está apartando de mí, de lo cual yo odio, deja esa manera de pensar. No sé qué tengas que suspender, cancelar, no sé con quién tengas que dejar de juntarte, con quién dejar de hablar, con quién dejar de compartir, no lo sé. Pero es la manera de empezar a rectificar tu corazón. Y no te espantes con el hecho de que Dios odia, porque Dios odia muchas cosas. La Biblia dice que odia, por ejemplo, las fiestas solemnes, donde hay hipocresía. La Biblia dice que Dios odia las ofrendas que están mal hechas, dice abominable me son. Entonces no te espantes de que Dios odie. ¿Y por qué odia estas cosas? Porque estas cosas han llevado a la muerte a millones de personas. ¿Cuántos de los que van a estar en el infierno? Fue gracias a que tenían lengua mentirosa, a que señalaron con los dedos, a que sus pies fueron presurosos para hacer el mal. Se nos hace tarde para pecar. Hermano, tú como creyente debes de conocer lo que Dios ama, pero también debes de conocer lo que Dios odia. No puedes dejarlo fuera. No es posible vivir de una manera deliberada como esta que viene aquí y que te consideres ser hijo de Dios. No es posible. Se contrapone. Los valores morales del pueblo son distintos a estos completamente. Tú no te identificas aquí. Esa es la manera en que tú y yo nos tenemos que diferenciar cuando dice sean luz en este mundo. Esta es la manera y debemos de esforzarnos por vivir como Dios demanda de nosotros, porque esa es una correcta adoración. Esa es una correcta adoración. No la entonación perfecta. No que te salga el canto excelente, que te lo aprendas de memoria y que lo repitas. Esa no es adoración. Adoración es que con tus manos no señales a nadie y digas, mira, allá va tal pecador. Yo supe que hizo esto. Lo que le pasó a la que fue acusada, sorprendida en el acto de adulterio. ¿Cuántos señaladores tenía allí? Mira ese pecador. Y está ahí. Mira este, mira aquel, mira allá. Pero Dios está diciendo, aquellos que señalan, les llegará la repentina destrucción. El salmista decía, ¿quién se presentará? ¿Quién estará delante de Dios? Y dijo, el limpio de manos y el puro de corazón. Es que toda la Biblia está conectada. Romanos 12:1, y con ese terminamos. Si te pones de pie cuando lo encuentres, por favor. Si tú te fijas, esta sección se titula Deberes Cristianos. O sea, es un deber hacer para nosotros lo que va a venir aquí. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de tu cuerpo físico. Presenta a Dios tu cuerpo. Si hay algo de lo que padeces que está aquí, hermano, la solución yo no la tengo. No la tienes tú mismo. La solución solo está en Cristo. Por medio de la transformación del corazón, Él puede mudar lo viejo, la práctica antigua, el mal hábito, en algo nuevo. ¿Y